Apenas acababa de ponerse el sol, un día de agosto de 1861, y ya el pueblo de Yautepec parecía estar envuelto en las sombras de la noche. Tal era el silencio que reinaba en él. Los vecinos que regularmente en estas bellas horas de la tarde, después de concluir sus tareas diarias, acostumbraban siempre salir a respirar el ambiente fresco de las calles, o a tomar un baño en las pozas y remansos del río, o a discurrir por la plaza o por las huertas en busca de solaz, hoy no se atrevían a traspasar los dinteles de su casa y, por el contrario, antes de que sonara en el campanario de la parroquia el toque de oración, hacían sus provisiones deprisa y se encerraban en sus casas, como si hubiese epidemia, palpitando de terror a cada ruido que oían. Y es que a esas horas, en aquel tiempo calamitoso, comenzaban para los pueblos en que no había una fuerte guarnición, el peligro de un asalto de bandidos, con los horrores consiguientes de matanza, de raptos, de incendio y de exterminio. Los bandidos de la Tierra Caliente eran sobre todo crueles. Por horrenda e innecesaria que fuese una crueldad, la cometían por instinto, por brutalidad, por el solo deseo de aumentar el terror entre las gentes y divertirse con él. El carácter de aquellos plateados, tal era el nombre que se daba a los bandidos de esa época, fue una cosa extraordinaria y excepcional. Una explosión de vicio, de crueldad y de infamia que no se había visto jamás en México. Así pues, el vecindario de Yautepec, como el de todas las poblaciones de la Tierra Caliente, vivía en esos tiempos siempre medroso, tomando durante el día la precaución de colocar vigías en las torres de sus iglesias para que diesen aviso oportuno de la llegada de alguna partida de bandoleros a fin de defenderse en la plaza, en alguna altura, o de parapetarse en sus casas. Pero durante la noche esa precaución era inútil, como también lo era el apostar escuchas o avanzadas en las afueras de la población, pues habría necesitado ocupar para ello a numerosos vecinos inermes que, aparte del riesgo que correrían de ser sorprendidos, eran insuficientes para vigilar los muchos caminos y veredas que conducían al poblado, y que los bandidos conocían perfectamente. Además, hay que advertir que los plateados contaban siempre con muchos cómplices y emisarios dentro de las plantaciones y de las haciendas, y que las pobres autoridades, acobardadas por falta de elementos de defensa, se veían obligadas, cuando llegaba la ocasión, a entrar en transacciones con ellos, contentándose con ocultarse o con huir para salvar la vida. Los bandidos, envalentonados en esta situación, fiados en la dificultad que tenía el gobierno para perseguirlos, ocupando como estaba en combatir la guerra civil, se habían organizado en grandes partidas de 100, 200 y hasta 500 hombres, y así recorrían impunemente toda la comarca, viviendo sobre el país, imponiendo fuertes contribuciones a las haciendas y a los pueblos, estableciendo por su cuenta peajes en los caminos y poniendo en práctica todos los días el plagio, es decir, el secuestro de personas a quienes no soltaban sino mediante un fuerte rescate. Este crimen, que más de una vez ha sembrado el terror
en México, fue introducido en nuestro país por el español Cobos, jefe clerical de espantosa nombradía y que pagó al fin sus fechorías en el suplicio. A veces los plateados establecían un centro de operaciones, una especie de cuartel general, desde donde uno o varios jefes ordenaban los asaltos y los plagios, y dirigían cartas a los hacendados y a los vecinos acomodados pidiendo dinero. Cartas que era preciso obsequiar so pena de perder la vida sin remedio. Ahí también solían tener los escondites en que encerraban a los plagiados, sometiéndolos a los más crueles tratamientos. Por el tiempo de que estamos hablando, ese cuartel general de bandidos se hallaba en Xochimancas, hacienda antigua y arruinada, no lejos de Yautepec, y situada a propósito para evitar una sorpresa. Semejante vecindad hacía que los pueblos y haciendas del distrito de Yautepec se encontrasen por aquella época bajo la presión de un terror constante, de manera que así se explica el silencio lúgubre que reinaba en Yautepec en esa tarde de un día de agosto, y cuando todo invitaba al movimiento y a la sociabilidad, no habiendo llovido, como sucedía con frecuencia en ese tiempo de aguas, ni presentado el cielo aspecto alguno amenazador. Al contrario, la atmósfera estaba limpia y serena. Allá en los picos de la sierra de Tepoztlán se agrupaban algunas nubes teñidas todavía con algunos reflejos violáceos de oriente, más allá de los extensos campos de caña que comenzaban a oscurecerse y de las sombrías masas de verdura y de piedra que señalaban las haciendas. Comenzaba a parecer tenue y vaga la luz de la luna que estaba en su llena. Fin del capítulo 2.